el día en que Portugal se hundió bajo el Atlántico. A finales de enero de 2026, Portugal despertó bajo un cielo irreconocible. El viento rugía como un animal antiguo. La lluvia golpeaba techos, carreteras y ventanas con una violencia casi imposible de describir. Y mientras millones de personas dormían, una masa de nubes gigantesca, nacida en el Atlántico, avanzaba sobre el país con una fuerza devastadora. Su nombre era Christine. Lo que comenzó como una alerta meteorológica terminó convirtiéndose en el desastre natural más grave vivido por Portugal en los últimos años. Hubo pueblos aislados, ciudades inundadas, carreteras destruidas, torres eléctricas arrancadas de la tierra, ríos convertidos en monstruos y familias enteras obligadas a huir durante la madrugada. En apenas 48 horas, más de 800.000 personas quedaron sin electricidad. Se registraron miles de incidentes. Las ráfagas superaron los 200 kilómetros por hora y el país entero quedó paralizado. Pero detrás de las cifras existe algo más profundo. Existe el miedo. El miedo de una madre que observa cómo el agua entra en su casa. El miedo de un anciano atrapado entre árboles caídos. El miedo de un niño que escucha, en plena oscuridad, cómo el viento parece querer arrancar el mundo. Esta es la historia del último gran desastre natural de Portugal. La historia de la borrasca Christine. La historia de una noche interminable. Todo comenzó durante la tercera semana de enero de 2026. Los meteorólogos detectaron una anomalía extraordinaria sobre el Atlántico Norte. Varias masas de aire frío descendían desde Groenlandia, mientras una corriente de aire cálido y húmedo ascendía desde el sur. Cuando ambas chocaron frente a las costas portuguesas, nació una tormenta explosiva. Una tormenta que, en menos de 24 horas, se intensificó hasta niveles comparables a un huracán. Los primeros avisos parecían rutinarios: lluvias intensas, oleaje peligroso, posibles inundaciones. Sin embargo, el 27 de enero, los modelos cambiaron drásticamente. La presión atmosférica descendió de forma súbita. Los satélites mostraban un gigantesco espiral de nubes cubriendo el océano. Los expertos hablaron entonces de un fenómeno extremadamente raro. Algunos incluso aseguraron que Portugal no había visto nada semejante desde el paso del huracán Leslie en 2018. Durante la tarde, las autoridades activaron alertas rojas en gran parte del territorio. Lisboa, Leiria, Coimbra, Setúbal, Santarém, Aveiro, Braga y Oporto quedaron bajo máxima vigilancia. En la costa occidental, las olas alcanzaban entre 9 y 15 metros de altura. Parecían montañas de agua chocando contra los acantilados. En el interior, los embalses comenzaban a llenarse con una rapidez alarmante. Pero lo peor aún no había llegado. Poco antes de la medianoche, Christine golpeó Portugal con toda su fuerza. El viento arrancó árboles centenarios. Las carreteras desaparecieron bajo torrentes de barro. Las líneas ferroviarias quedaron inutilizadas. Y en algunos puntos del país, el ruido era tan ensordecedor que la gente creyó estar escuchando una explosión constante. En Coimbra, una de las escenas más impactantes ocurrió en el aeródromo municipal Visaya Barreto. Varias avionetas fueron levantadas por el viento como si fueran juguetes. Un hangar entero colapsó.
Las pérdidas superaron el equivalente a más de 1.000.000 de euros. En Leiria, el distrito más castigado, miles de personas quedaron incomunicadas. Árboles, postes eléctricos y escombros bloqueaban las carreteras. Las ambulancias no podían avanzar. Los bomberos tenían que abrir paso utilizando motosierras, palas y excavadoras. Cada minuto contaba. Cada calle se había convertido en un obstáculo. Una de las historias más estremecedoras ocurrió en Vilafranca de Xira, al norte de Lisboa. Un hombre conducía de regreso a casa bajo la lluvia. Había decidido tomar una carretera secundaria para evitar el tráfico. Nunca llegó a destino. Un árbol enorme cayó sobre su vehículo en plena oscuridad. Murió atrapado, sin posibilidad de escapar. En Leiria, 3 personas perdieron la vida durante la misma noche. 2 de ellas murieron cuando una estructura se derrumbó sobre su vivienda. Otra fue arrastrada por una corriente de agua después de intentar cruzar una calle inundada. Días después, el número de víctimas aumentó. Portugal terminó registrando al menos 8 fallecidos, 2 relacionados con la tormenta y sus consecuencias posteriores. Mientras tanto, la red eléctrica nacional colapsaba lentamente. Primero fueron 100.000 hogares, luego 200.000, después 500.000. Finalmente, más de 800.000 personas quedaron sin luz. El paisaje nocturno de Portugal se volvió irreconocible. Barrios enteros quedaron sumidos en la oscuridad. Hospitales funcionaban con generadores. Semáforos apagados provocaban caos en las ciudades. Personas mayores permanecían atrapadas en edificios sin ascensor. En muchos lugares, la única iluminación provenía de velas, linternas o teléfonos móviles a punto de quedarse sin batería. Las compañías eléctricas enviaron más de 1.000 trabajadores a reparar el sistema. Sin embargo, el daño era gigantesco. Al menos 61 torres de alta tensión habían colapsado. Cerca de 770 kilómetros de líneas eléctricas resultaron destruidos. Era como si una parte entera del país hubiera sido arrancada de raíz. Las inundaciones fueron otro enemigo silencioso. Los ríos Tajo, Mondego y Sado crecieron de manera descontrolada. En varias localidades, el agua entró en las casas hasta alcanzar la cintura. Las familias apenas tuvieron tiempo de subir al segundo piso o escapar por una ventana. En Alcácer do Sal, al sur del país, el río Sado se desbordó y transformó calles, plazas y campos en un inmenso lago marrón. Los vecinos colocaban tablas frente a sus puertas, intentando detener una fuerza imposible de contener. Algunos observaban desde los tejados cómo el agua devoraba sus recuerdos. Fotografías, muebles, juguetes, documentos. Toda una vida arrastrada en cuestión de minutos. En Arruda dos Viños y Torres Vedras, las lluvias posteriores saturaron completamente el terreno. La tierra comenzó hasta abrirse. Hubo deslizamientos, derrumbes y carreteras hundidas. 18 caminos quedaron cortados en Arruda. 17 más quedaron inutilizados en Torres Vedras. 42 personas fueron evacuadas y el famoso carnaval de Torres Vedras, que esperaba recibir 500.000 de visitantes, tuvo que ser suspendido. La imagen era surrealista. Un país acostumbrado a celebrar, cantar y bailar, obligado a guardar silencio bajo la lluvia.
El gobierno portugués declaró la situación de calamidad en decenas de municipios. Después amplió esa medida a más de 60 localidades. El primer ministro canceló su agenda internacional y regresó inmediatamente a Lisboa. Horas después, anunció un paquete de ayuda de 2.500 millones de euros. Una cifra gigantesca. Dinero destinado a reconstruir carreteras, viviendas, hospitales, escuelas, puentes y sistemas eléctricos. Sin embargo, la tragedia no terminó con el paso de Christine. Durante los días siguientes, nuevas borrascas llegaron desde el Atlántico. Los suelos ya estaban saturados. Los embalses estaban llenos y cualquier lluvia adicional podía provocar un nuevo desastre. Las autoridades tuvieron que liberar cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua desde las presas. Una cantidad equivalente a 3 años de consumo de toda el área metropolitana de Lisboa. Aquella agua descendió por los ríos como una segunda amenaza. ¿Pero qué hizo que Christine fuera tan devastadora? ¿Por qué un país europeo, moderno y preparado, quedó tan vulnerable? Muchos expertos señalaron un problema incómodo. Durante décadas, Portugal construyó demasiado cerca de los ríos, demasiado cerca del mar, demasiado cerca de zonas inundables. Urbanizaciones, carreteras y polígonos industriales ocuparon terrenos que, durante siglos, habían servido para absorber el agua. Cuando Christine llegó, el agua ya no tenía espacio. No podía extenderse por llanuras vacías ni filtrarse lentamente en la tierra. Se encontró rodeada de cemento, muros y asfalto. Entonces hizo lo único que podía hacer: entrar en las ciudades. Los urbanistas fueron claros. El desastre no fue solamente meteorológico, también fue humano, porque una tormenta extrema puede ser inevitable, pero sus consecuencias dependen de las decisiones tomadas mucho antes. La comparación con otros desastres portugueses resulta inevitable. En 2017, Portugal vivió los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente. Murieron más de 100 personas.